Bueno, muchas gracias por estar aquí. Vamos a tener una conversación alrededor del sonido desde una perspectiva teatral, o por lo menos desde nuestra práctica teatral del Conde de Torrefiel, ya que el sonido es un elemento para nosotras bastante fundamental y vertebrador de las dramaturgias especialmente. Tenemos aquí a tres conversadores. Son Marta Azparren, que está aquí. Hemos querido convocarla por un libro que ella escribió, que es Cine Ciego, y que fue bastante fundamental para nuestra última creación, La luz de un lago, en 2024. Luego entraremos en materia y explicaremos el porqué. Tenemos a Martí Guillem, que es un artista sonoro valenciano, misma generación que nosotros. Nos conocemos desde hace muchísimo y seguimos su trayectoria, digamos, desde el inicio. Nos interesa especialmente por su acercamiento al sonido desde la performance, desde la escultura, desde el directo, que es un elemento que obviamente tiene afinidad con lo teatral, con nuestra práctica teatral. Y luego tenemos a Francisco López, que artista sonoro, dentro del mundo de la escena del sonido y de la música experimental es una eminencia, y que lo hemos convocado especialmente por una exposición que curó en 2020 en el Museo Reina Sofía, Audiosfera. No sé si alguien ha tenido el lujo de poder vivirla, porque había que vivirla. Era en plena pandemia, ¿no? ¿Fue 20? Sí, fue plena pandemia. Para mí fue aire. Fue bastante decisiva y configuró mucho nuestra manera de entender tanto la escena como el sonido en la escena, o el sonido como materia para comunicar y para contar historias y para generar imaginarios. Entonces, bueno, vamos a activar esta conversación. No pretende llegar a ninguna conclusión, sino realmente el placer de conversar y de hablar de este aspecto que en el teatro, lo estábamos hablando antes, el sonido siempre suele ser una capa bastante relegada a lo que es la palabra, la escenografía, las acotaciones, digamos, de lo que son los textos dramáticos. Y para nosotros, en cambio, es a menudo precisamente todo lo contrario. Los textos se van amoldando a lo que el sonido nos configura. ¿Quieres continuar? ¿Ayudarme un poco? Bueno, buenas tardes. Desde que empezó con Torrefiel, el sonido ha sido siempre más importante que la palabra, más importante que el vestuario, más importante que la iluminación. Y tanto que en los últimos 10 años hemos hecho espectáculos donde nadie habla y hay experiencia sonora durante 100 minutos. Entonces es una vivencia sonora más que interpretativa. Se dice siempre se dice que teatro es lugar para ver, y yo siempre he pensado que es una mentira. Es un lugar para escuchar, porque lo que genera movimiento es el sonido que desplaza la historia, porque la historia se cuenta, se narra, y no hay que olvidar que el teatro empezó cantado, empezó sonoro, empezó como un coro, empezó como unas rimas, empezó con unos... Entonces, la palabra estaba completamente ligada a la melodía, al sonido. Entonces, el teatro, lugar para ver, es mentira, porque es un lugar para escuchar. Se escucha la historia de Antígona, estamos hablando de hace 3.000 años, con Eurípides, Sófocles y Esquilo. Cuando se cita de Antígona, cuando se habla de Edipo Rey, cuando se habla de Medea, la gente va a escuchar la historia, no va a mirar a Medea, porque Medea da igual. El personaje de Medea
se interpreta por diferentes personas y se va a escuchar una historia, y el movimiento de la historia es la narración del sonido de la historia, porque no es un lugar para ver, la escenografía es siempre la misma. Si habéis experimentado, habéis ido a Grecia, a los anfiteatros, la escenografía es la misma, tanto si es una pieza de Aristófanes, como pueda ser Las nubes, o como si pasamos de repente a una pieza de Sófocles como Edipo Rey. Entonces, ¿para qué se dice lugar para ver si se ve lo mismo? Lo que cambia es lo que se escucha. Entonces, teatrón es lugar para ver, pero mentira es lugar para escuchar. Y siempre en el concepto de Refiel siempre pensamos que la imagen está muerta, la imagen siempre es bidimensional, la imagen siempre es finita, siempre es estática. Lo que genera el movimiento entre imagen y imagen, lo que genera la capacidad de ampliación, lo que crea volumen, es el sonido. Y nosotros siempre hemos generado, cómo no, imágenes anti-imágenes a partir del sonido. El sonido crea este movimiento entre imágenes, porque de per se el sonido, la imagen está muerta. La imagen no tiene movimiento, la imagen es una lápida, entonces, lo que genera el tiempo se experimenta a partir del sonido. Una imagen empieza y acaba al instante. Lo que genera temporalidad, lo que desplaza esa imagen es el sonido. Y el sonido, desde hace años, un sonido que no tenga beat, que es lo que más me interesa a mí, o un sonido que no esté medido por lo temporal. El beat, 1, 2, 3, 4, que sería la canción, que sería el ritmo, que sería la canción, eso es lo que nos hemos apartado. Todo una experimentación de aquello sonoro que no tenga beat, que no sea una canción. Y para entrar en otro tipo de sensibilidad. La canción, al tener un beat, tiene un tiempo concreto, y con los espectáculos de Conducto Refiel hemos intentado desplazar este tiempo concreto que tiene la canción con un tiempo sin beat o una sonoridad contra beat. Bueno, a partir de estas palabras que he mencionado ahora, vamos un poco a hablar. Sí. Voy a hacer un resumen muy corto, espero, de por qué estamos hablando de esto. Como decía Pablo, en 2016 empezamos a trabajar el texto leído. Por lo tanto, como dice Pablo, si el teatro es un lugar para escuchar más que para ver, es un lugar para escuchar el texto. Y en el momento en que nosotras decidimos desplazar el texto a una pantalla, y por lo tanto la lectura es un acto íntimo de cada persona que está sentada en el patio de butacas, que lee con su propia voz, voy a poner, ¿cómo era? ¿3? ¿Yo soy 3? Ah, yo soy 2. Empezamos con Guerrilla. A ver, ¿se ve? Sí. Guerrilla, esta es la primera pieza que hicimos en este sentido. Es una pieza de 1 hora y media en la que hay 3 cuadros. El primero es una conferencia, después hay una clase de tai chi y por último, perdonad, la clase de tai chi, y por último hay una sesión de música electrónica durante 40 minutos. El texto es proyectado todo el tiempo, por lo tanto, en el momento en que desplazamos la voz de los intérpretes, la voz en el escenario y la ponemos en la cabeza del espectador, es decir, cada espectador lee con su propia voz, el sonido es la muleta en la que sustentamos todas las creaciones. Llevamos 10 años haciendo esto, por lo tanto el sonido cada vez es más fundamental, lo hemos trabajado de una manera cada vez más sofisticada porque genera los ambientes, acompaña el sentimiento, acompaña el ritmo de lectura de cada escena y en 2018 empezamos a problematizar la imagen también, que es, digamos, actualmente, hablando antes de la cultura de la imagen, es fundamental la espectacularidad, aquello que veo y que las imágenes sean completas. Entonces empezamos a problematizarla, por ejemplo, en la plaza, como veis, eliminando los rostros, que siempre es el punto de fuga en un teatro. Tú quieres ver el rostro para entender la emoción. Aquí también el texto es absolutamente leído. Aquí sí que empezamos ya a ser un poquito más sofisticados en el sonido y añadir
otras capas. Es decir, el sonido no es gráfico, no es literal, no es descriptivo, sino que aquí nos ayudaba mucho a generar un ambiente fantasmal, es decir, otras realidades, otras posibilidades, que otras texturas, otros mensajes que el sonido es capaz de dar, y yo creo que aquí luego Francisco nos podrá hablar muy en profundidad sobre estas posibilidades del sonido. Y por último ya, en 2021, después de la pandemia, en un festival de teatro en Italia nos dijeron: queremos que hagáis un espectáculo, pero tenéis una pantalla. Solo tenéis una pantalla de 12x6. Dinero no había. Montar algo. Fue bastante reto, pero fue, después de Audiosfera, fue, digamos, el principio de una nueva etapa en la que todos los significados que el sonido puede dar han empezado como a ser un elemento de estudio muy potente en el trabajo. Entonces, lo que hicimos fue una pieza de 1 hora y 10 en la que solo se leía, al aire libre. Por lo tanto, volvemos a la configuración del teatro clásico de Occidente, es decir, el anfiteatro al aire libre y la naturaleza como escenografía. Fue bastante una epifanía para nosotras, porque es bastante obvio, pero yo ahí me di cuenta de, vale, estamos haciendo teatro griego de alguna manera. Es decir, estamos contando unas historias, unas personas se están juntando en un espacio, y la naturaleza marca tanto como la luz, como la temperatura, como los sonidos y como el ambiente en general. Obviamente todo esto lo reforzamos con sonido. Ya veis que las personas ven o letras o colores en pantalla, nada más. Pues es la pieza más comercial que tenemos, os lo juro. ¿Qué pasó con Audiosfera? Y me gustaría ahora empezar a hablar de esto. Audiosfera era el Reina Sofía, de hecho he cogido alguna foto, era el Reina Sofía, todo configurado en negro, vacío, con espacio solo para sentarse y estar, y se entraba con auriculares y había música de 40 años, ¿era 40 años de música experimental, Francisco? Sí, había unos 800 artistas. 800 artistas. Yo estuve en 2 ocasiones como 5 horas ahí dentro, y mi sensación fue, bueno, nuestra sensación, porque Pablo y yo hemos hablado mucho de esto, tanto que hemos intentado hacer escenas de teatro de esto, nunca lo hemos sacado en una pieza, llegará, pero la sensación es de estar viendo una obra monumental sin que haya absolutamente nada que ver. Por lo tanto, la obra monumental estaba dentro de nosotras. Y esta sensación, para mí es muy parecida a una epifanía, es decir, una revelación. Y a partir de ahí hemos intentado reproducir esta sensación o reproducir estos mecanismos también en el escenario. Cómo crear algo que pueda generar esta manifestación, esta epifanía, esta revelación, sin nada o con lo mínimo. Esto creo que es una constante en el trabajo del Conde de Torrefiel. Y me gustaría que Francisco nos contara un poco más sobre la logística o el pensamiento curatorial detrás de Audiosfera. Bueno. Porque nosotros lo hemos intentado reproducir a partir de nuestra experiencia personal como público, pero teniendo aquí al curador me interesa bastante. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación a participar en esta conversación. De hecho, si podéis cambiar la proyección, tenía aquí una imagen, no he preparado nada concreto sobre Audiosfera, sobre esta exposición, pero se describió en la prensa, por ejemplo, como la exposición que solo se escucha. Mi objetivo con esta exposición, yo he comisariado muchas actividades, muchos proyectos, muchos conciertos y demás, pero esa no es mi actividad profesional principal, pero llevo muchos años trabajando en música experimental, conozco a muchos artistas, conozco a miles de artistas, y mi objetivo con esta exposición fue dar una oportunidad a un entorno cultural gigantesco
enorme que prácticamente nadie conoce. Desde luego, muy poca gente dentro del entorno incluso del arte contemporáneo. Y esta era una oportunidad de introducir, de dar un vistazo, de hecho mínimo, un vistazo pequeño, pero con varios ejes, digamos, curatoriales que tenían que ver, uno, con la inmaterialidad, que es fundamental en mi trabajo. Mi trabajo está basado en la materialidad, en el trabajo con sonido, sin imágenes y en oscuridad y con la invisibilidad. Entonces, pues apliqué esos principios y esos intereses personales, ¿no? Y esas convicciones personales para montar una exposición que fue muy trabajosa porque no solo no había imágenes, sino que tampoco había documentación visual de ningún tipo. Entonces, lo que se hizo fue crear varios espacios en las salas de exposición en una planta del Reina Sofía que fueran lo más confortables posibles para dar la oportunidad, la opción para quien quisiera estar más tiempo o menos tiempo, y básicamente el sistema funcionaba con una aplicación que desarrollé con varios programadores, que también era una aplicación muy ciega, porque la aplicación servía para dar acceso a una enorme cantidad de obras, eran ejemplos de obras, como he dicho antes, de más de 800 artistas de unos 80 países, para dar una idea de la magnitud de este que yo denominé audio social experimental. Es algo que ocurre hace muchos años, ¿no? Hay una tradición muy larga que es muy desconocida. Se suelen conocer los nombres más famosos del arte sonoro, pero hay una comunidad gigantesca en todo el mundo desde hace muchos años. Por eso el título original de la exposición se refería a pre- y post-Internet. Internet y la socialización de las tecnologías no es la causa de semejante fenómeno. Y esto, como podéis ver, da para hablar mucho, no me voy a extender en eso, pero la exposición exploraba esa inmaterialidad y exploraba la escucha de una forma muy, muy intensa. Entonces, uno podía elegir artistas, países, incluso de forma aleatoria, y podía de esa manera introducirse, además con enlaces externos, a partir de lo que se podía escuchar, pues un poco tener una primera impresión de ese universo gigantesco que tiene una tradición mucho mayor que las músicas que hoy llamamos populares, ¿no? La música experimental, arte sonoro, como lo queramos llamar, es mucho más antigua que el rock and roll o que la música pop, ¿no? Sin embargo, y ha ido en paralelo a todo el arte contemporáneo visual y objetual, pero es tremendamente desconocida, ¿no? A pesar de su escala global. Entonces, esa es un poco, digamos, la intención de la exposición. Y lamentablemente se preparó durante varios años y la inauguración coincidió justo con el principio de la pandemia. Entonces, os podéis imaginar que fue una lástima porque muy poca gente la pudo experimentar, ¿no? De hecho, cuando finalmente se retrasó la inauguración y cuando se pudo hacer todavía estaba la pandemia y había incluso en esa época en que se inauguró, había restricciones incluso dentro de barrios de Madrid. Recordaréis esa lamentable, terrible situación, ¿no? Entonces, ocurrió en ese contexto. Pero, en fin, a pesar de eso, pues para mí fue una satisfacción poder, digamos, dar ese vistazo a ese universo desconocido a través de la exposición y hacerlo de una forma tan rotunda como esa, ¿no? Que yo sepa, es la única exposición que se ha hecho en el mundo, en ningún lugar, en ninguna época, en ningún museo del mundo, donde no hay objetos físicos de ningún tipo. Hay los necesarios para conectarse con las obras, pero son medios para conectarse. No hay ningún objeto en exposición ni ninguna documentación física material. Y bueno, pues eso es. Sí, a tope. Es extraño que no se haya vuelto a hacer o que no la hayáis, no haya hecho gira. La explicación es muy sencilla. Durante 4 años estuve en contacto con unas 1.200 personas por correo electrónico. Entonces, cuando se acabó la exposición, no quise seguir con esa tarea. Vale, es una cosa personal. Una pena. Bueno, bien. Bien, no, hay algo muy interesante de la inmaterialidad y sobre todo yo destaco el tema de la escucha, porque el teatro para mí sí tiene algo para mí realmente válido y que a mí me sigue interesando y por eso sigo haciendo teatro y a veces voy al teatro, es el tema de la escucha, es decir, un acto de presencia y un acto de presente. De hecho, la próxima obra que vamos a hacer y que presentamos aquí dentro de un mes, el tema central es justo el reverso, una declinación de la escucha que es la conversación.
Y considerábamos que en teatro, para poder escuchar, volver a esta cosa del espectáculo, del lugar para escuchar, había que quitar imágenes, precisamente porque lo que hablábamos antes de esta cultura visual que está llevando, hay un exceso de información visual, de comunicación visual y se pierde la capacidad de realmente escuchar en presente, de estar presente y de hacer un trabajo de predisposición, sino que simplemente es como esta cosa un poco bulímica, ¿no? De meterse, pero no hay esta cosa de abrirse, que para mí es bastante fundamental. Sí, bueno, yo si luego hay tiempo podemos comentar, os puedo hablar de mi experiencia con los conciertos en la oscuridad y con vendas para el público y demás, ¿no? Pero quizá conviene dar la palabra a otros participantes antes de eso y si hay tiempo pues podemos comentar. Me refería a lo que acabas de decir, ¿no? O sea, yo estoy convencido, algunas personas pues evidentemente somos más sensibles, más interesadas, más por el sonido, ¿no? Por diferentes razones. Yo creo que todo el mundo tiene un punto sensible bastante, tiene una puerta de entrada a través del sonido a su alma, a su espíritu, a sus emociones más intensas internas y a su sinestesia dentro del cuerpo, que es la forma de, para mí la forma más interesante de multimedia, siempre lo digo, es la que ocurre dentro del cuerpo, no fuera de él. Entonces creo que todo eso, el sonido es un mundo, es una materia, es una sustancia increíblemente poderosa para generar todo eso, ¿no? Y además, y en concreto, lo que habéis comentado al principio, el sonido también entendido de forma no semántica, ¿no? O sea, uno de mis descubrimientos con la escucha, con la experiencia, es una traslación de lo semántico a lo ontológico, ¿no? O de lo semántico a lo existencial. Y eso para mí es una parte muy importante de esa dedicación a la escucha de esa forma, ¿no? Pero bueno, eso, si hay tiempo se habla. Yo quería ahora hablar un poco, que nos comentara Martí, yo quería, antes de que él empezara, hablar nos conocimos en Valencia desde hace mucho tiempo y sus propuestas artísticas siempre me han parecido también completamente sublimes a la hora de afrontar el sonido. Como estudiante de Bellas Artes, el sonido lo trabaja desde la escultura. Hemos hablado muchas veces, percibe el sonido como una forma y le da forma al sonido, como si fuera una escultura. Sus conciertos no se puede no estar en un concierto, te puedes ir de concierto, pero si estás, el concierto es más importante que lo que sucede fuera. Hicimos aparte de que le invitamos a Martí a hacer una colaboración y colaboramos en una propuesta que hicimos en París en el 2023, en el Maison de Metaló, dentro del Festival de Otoño. No sé si él recordará, nos propuso a un grupo de personas hacer una experiencia sonora de 24 horas. Empezamos a las 12 del mediodía y acabamos a las 12 del mediodía del día siguiente. Había que estar 24 horas creando sonido, había que estar moldeando sonido 24 horas. Había unos instrumentos, había unos cacharros, había unos modulares, había unos micrófonos y la voluntad, la percepción de su idea era generar 24 horas sonido. Él lo ha hecho muchas veces con otros artistas, él lo ha hecho, pero a mí me pareció estar 24 horas, no dormir durante 24 horas generando este fuego, este ruido, pues es una de esas experiencias que no pasan desapercibidas, que siempre hay un antes y un después. Bueno, hola. Nada, agradeceros la invitación y a vosotros por venir. Bueno, como han comentado, yo vengo de las Bellas Artes, entonces mi aproximación al sonido, mi aproximación es más hacia el sonido que hacia la música, digamos. O sea, yo no suelo basarme tampoco en parámetros como de acordes, notas, estribillo y tal. Para mí el sonido es un material, igual que el color o que cualquier otro, o el olor, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto es que por la cultura que tenemos se menosprecia muchísimo las capacidades que tiene el sonido. Y lo que comentabas tú, por ejemplo, antes de lo del ritmo, yo no tengo nada en contra del ritmo, lo que pasa es que sí que es cierto que en Occidente nos hemos automutilado las capacidades porque es como todo es 4x4, repetitivo. O sea, nosotros simplemente cuando estamos en gestación ya escuchamos polirritmia porque estamos escuchando nuestro corazón y el de nuestra madre.
Entonces ya antes de nacer ya tenemos en la cabeza la polirritmia y cosas que luego la cultura nos lo borra y nos dice, no, aquí, ¿sabes? Tecno, que no tengo nada contra el tecno, pero, ¿sabes? Como que tendemos hacia lo simple, hacia el do, re, mi, fa, sol, la, si, y hay tantas otras cosas en el mundo, ¿no? Para disfrutar, que yo creo que es súper interesante que hagáis énfasis en esto en vuestro trabajo, ¿no? Y también creo que falta muchas palabras y maneras de poder hablar sobre el sonido. O sea, para la imagen tenemos 1000 adjetivos, o sea, todo el mundo tiene capacidad de explicar una imagen, en cambio, explica un sonido. ¿Cómo explicas un sonido? Es mucho más difícil para la mayoría de la gente. Y eso es simplemente una falta de interés de toda la sociedad. Pero eso no quiere decir que no tenga interés. Bueno, como dice Francisco, al final el sonido siempre está presente. Siempre. Tú puedes cerrar los ojos y no ver, pero el sonido siempre entrará en tu cuerpo de alguna manera y siempre te afecta, a pesar de que no lo llevemos a un plano consciente. Total. Y nosotros, a la hora de generar dramaturgias, trabajamos mucho eso, porque hay gente igual que no se fija de determinados sonidos, pero esos sonidos igualmente entran. Y esos sonidos los trabajamos para que den un significado, para que den una capa de significado, para que dirijan una emoción o incluso para que den nombre a algo que está de una manera fantasmal. Que eso también es un aspecto que me gustaría resaltar. Que es la calidad de lo espeluznante y de lo fantasmal, lo antológico, que es unos conceptos que nosotros también descubrimos como a finales de 2019 y que, bueno, para nosotros representaba mucho el momento actual en el que vivimos, en el que hay unos acechanzas, ¿no? Estamos viviendo en acecho constante y no sabemos poner nombre a estas cosas que nos acechan, pero que están ahí. Por lo tanto, la manera de traducirlo poéticamente en el escenario es a través del sonido, porque con palabras o con imágenes no acabamos de conseguirlo, es siempre frustrante. Sí, luego también yo creo que hay una cosa importante que es como... Depende de lo que quieras decir, ¿no? Si quieres un discurso muy literal, pues la Macarena todo el mundo la entiende, ¿no? Dale a tu cuerpo alegría Macarena, fácil, ok. Pero de pronto pon un sonido abstracto, complejo, que no hay claves claras. Pero tu cuerpo lo entiende. Claro, pero cada cuerpo lo va a entender de una manera. La Macarena probablemente lo entendamos todos más parecido. Pero lo otro es como si quieres dar cancha a esa poética y a esa variedad que tiene cada persona, de su bagaje cultural y tal, a mí es lo que me encanta, a mí me gusta no ser literal plenamente. Es una apuesta, es una apuesta. La mayoría de cosas son literales en este mundo, tanto en la música como en el cine y tal. Entonces hay gente que sale de ahí, por suerte, y por eso estamos aquí, ¿no? Vosotros. Sí, hay muchas maneras, pero sí que es verdad que hay esta tendencia, y yo creo que también lo achaco a esta predominancia de la cultura visual, de intentar ser literal, explicativo y cerrar las cosas en un solo significado o en algo muy racional, que al final nunca es suficiente. Creo que lo racional nunca es suficiente, porque elude una parte de nuestra manera de ser, del ser humano, que necesita conectar también con aquello que no ve y con aquello que no entiende. Total. Y solo comentar una cosa más, a mí me interesa mucho también, porque ya te digo, supongo que al no haber estudiado música, no venir de un bagaje de musicólogo, músico, creo, en mi trayectoria de organizar también eventos y demás, que una cosa de las que me interesa a mí mucho del sonido, o en concreto de la música, no es tanto el objeto sonoro o la música, la canción en sí, sino las situaciones que crea, ¿no? Entonces, ese trabajo de un mismo sonido metido en un teatro, o en la calle, o en unos auriculares, o en tu casa, o con qué altavoces, todo eso cambia totalmente la percepción. Entonces, a eso tampoco se le da tanta importancia, ¿no? Entonces, es un trabajo por hacer. Cada vez más, sí, ¿no? ¿No claro, crees que cada vez yo más? Sí, yo sí se la doy. Pero cada vez más. Que la experiencia, el hecho de hacer transferencias de significado, sobre todo, es verdad que se mercantiliza mucho, ¿no? La experiencia de ahora te vas a un desfile y vas a comer no sé qué y vas a escuchar no sé cuántos y te canta Rosalía en el desfile de Gucci, yo qué sé. Pues se está haciendo eso también. Pero sí que es verdad que la escucha te puede cambiar completamente una configuración de la realidad que tiene una lectura y de repente le puede dar otra lectura completamente distinta. Nosotros también hemos trabajado esto en una audioguía para el cementerio, por ejemplo, en la que a través de esta audioguía de repente vas paseando por un cementerio y bueno, se teatraliza el cementerio, empieza a ser una obra, pasas por muchos escenarios, muchas voces, acciones.
Sí, claro, o lo de la fiesta electrónica dentro de un teatro, ¿no? Sí, Claro, no es lo mismo estar en el sí. Berghain en Berlín que estar en un teatro y que de pronto haya una rave. Es como, guau, vale, ¿es lo mismo? No. Pero por eso, en verdad, el sonido tiene mucho poder. Yo creo que el cine lo tiene mucho más claro, la publicidad incluso también, mucho más claro que el teatro, que todavía está un poco anclado en una literalidad y un poco anclado en lo que es la imagen, o sea, en sí. O sea, a mí me toca la reacción directa con el teatro también y lo que yo vengo haciendo, que es sonido casi todo en directo, que es que no hay pausa posible. O sea, es un tiempo presente, lo que comentabas tú, que hay que desarrollar. O sea, no puedes de una pieza sonora... Bueno, poder puedes, pero si escuchas solo un trocito y te vas, no escuchas el contenido. Un cuadro tú lo puedes ver el tiempo que tú quieras y puedes irte y volver a verlo, pero en el teatro y en los conciertos y demás tiene esa componente de tener que estar. Yo por eso no suelo documentar mucho lo que hago, porque claro, de estar en una sala con unos buenos subgraves, con todo, a ver un vídeo en el móvil, no puedes. entonces es como, bueno, como archivo guay, pero no tienen absolutamente nada que ver. De hecho, eso es otro tema. Eso es una de las potencias todavía a día de hoy es que la experiencia en directo compartida todavía tiene algo de inspirador. Claro. Y es que Bueno, ahora que estáis aquí ahora observando, no nos podéis adelantar a 1 por, o a 2 por, o a 3 por. No podéis, tenéis que esperaros. Hay que al suprimir. Si esta misma práctica, la gente que lo vea, si se graba, puede verlo mientras cocina a 2 por, 3 por, 4 por. Y el teatro todavía tiene el tempo gravitacional, es un tiempo, el público no puede adelantarlo, el concierto de Martín no puede adelantarlo, no puede pararlo. Las experiencias compartidas todavía son experiencias que se pueden llegar a decir, experiencias verdaderas, porque lo digital nos ha atravesado y no se puede adelantar. Sí que podemos ver en 20 minutos toda una serie de Netflix de 6 temporadas, en 20 minutos, sí que se puede adelantar. De hecho, estamos haciendo ejercicios con el Conde de Torrefiel estamos pasando el cine de Kubrick a 2 segundos. Entonces, Está muy bien, hemos hecho... se puede ver Naranja Mecánica en 2 segundos. Sí, hemos puesto El Exorcista en 10 segundos y sabes que es El Exorcista. Sí, se puede ver. Y hemos pasado todo el trabajo de Stanley Kubrick, que es un trabajo también estético, político muy profundo, en 20 segundos. Toda una vida dedicada a 20 segundos. Se puede ver. Pero no se puede escuchar porque no se puede entender. Y es guay, ahí fallan logos. Pero el cerebro, el ojo, puede entender la comunicación, pero el oído, al igual que el estómago, no te puedes meter todo el Mercadona en el estómago, pero sí que te puedes ver todo el cine de Stanley Kubrick en 20 segundos, que lo hemos hecho. O sea, el estómago no permite poder comer 500 kilos de vacuno y de verduras y de arroz, pero sí que puedes ver todo el cine de Tarkovsky en 20 segundos, que lo estamos experimentando. Pero ahí hay algo interesante en esto de la experimentación. No, la escucha exige una presencia, básicamente exige una presencia. Ahora que estamos hablando del cine, de la imagen... Espera, que Francisco quería decir algo, porque te he visto ahí como... Querías golpear. Yo no sé si describiría eso como ver el cine de Tarkovsky, ¿no? Como conocemos las películas de Kubrick, por ejemplo, pues sabemos que si vemos un trozo de una imagen fugaz que reconocemos, sabemos que es porque ya lo conocemos, claro. O sea, me gustaría hacer la experiencia con alguien que no haya visto nunca una película de Kubrick, entonces no sé lo que vería, ¿no? Vería esa secuencia y tal, no reconocería, supongo, nada. Reconocería los puntos concretos que puedan ser mínimos en esa... O sea, que no sé si yo diría que se puede ver más en 10 segundos ese cine que se puede escuchar, ¿no? Y los que trabajamos con sonido, pues a veces hacemos cosas con sonido que se parecen mucho a eso, ¿no? Entonces tú podrías llegar a reconocer una voz de alguien o un fragmento de un diálogo. En fin, eso no sé muy bien. Yo una cosa que quería, sobre lo que estabais comentando antes, de esta cuestión de la imagen, ¿no? La imagen, el abuso o la predominancia tan monumental de la imagen que pues, resulta más o menos obvia, ¿no? Yo creo que para mí un problema principal que va más allá de la imagen, pero que tiene que ver con la imagen, es el problema de la representación. Yo creo que vivimos en una época de mega representación como nunca antes en la historia de la humanidad. Nunca antes ha habido tantas personas, prácticamente hoy en día, casi cada persona en el planeta Tierra, o la inmensa mayoría, hasta en los sitios más insospechados, tiene un dispositivo que le permite conectarse, comunicarse, tomar imágenes, transmitirlas, compartirlas. Y todos esos dispositivos de telecomunicación
están basados en la representación, obviamente. Están basados en poder reconocer imágenes, reconocer textos, etcétera, etcétera. La inmensa mayoría de la utilización de esos dispositivos, que son universales hoy en día, y no solo son universales, sino que se utilizan sistemáticamente de una forma que llega al nivel de la patología. Entonces yo creo que vivimos en una época de mega representación patológica como jamás ha ocurrido antes. Entonces eso tiene consecuencias. El discurso habitual es muy práctico, nos sirve para comunicarnos. La realidad, ya hemos notado al cabo de unos años cuáles son ciertas consecuencias de esa realidad, ¿no? Y una de las cosas que ocurre y no me refiero solo a problemas sociales y problemas psicológicos, que también, sino que me refiero a que la representación en realidad nos aleja del mundo, no nos acerca al mundo. Entonces, y eso es una cuestión difícil de ver a primera instancia, pero cuanto más trabajas por ejemplo, con aparatos de captura de realidad, cámaras fotográficas, cámaras de vídeo, grabadores de sonido, cuanto más trabajas con ellos, más comienzas a apreciar ese tipo de situación, más te das cuenta de que la representación, si es lo que haces con esa tecnología, la representación te aleja del mundo, no te conecta más con él, no te permite penetrar en esa realidad, en qué es el mundo, ¿no? Entonces, esas máquinas que tenemos para hacer esas capturas de realidad son máquinas que yo describiría como no cognitivas, máquinas perceptivas o máquinas sensoriales no cognitivas. Y lo interesante que tienen las cámaras de fotos o cualquier dispositivo que permite tomar imágenes o sonidos, en mi opinión, no es la representación de la realidad. Porque lo más interesante que hacen esas máquinas es que miran, escuchan, perciben la realidad sin pensar. Y eso es algo que nosotros no podemos hacer, o es muy difícil, ¿no? Entonces, el interés principal que tienen esas máquinas que se supone de representación, en mi opinión, no es la representación. Y la situación que tenemos de abuso hasta lo imposible de la imagen, lo que describíais de la aceleración de los vídeos, es un ejemplo, ¿no? Pero también el scroll infinito, las diferentes imágenes, la abundancia de imágenes en la transmisión de comunicación social habitual de cualquier persona, ¿no? Es un exceso patológico de tal magnitud que la consecuencia que está teniendo, en mi opinión, es el alejamiento del mundo. Total. Creo que, bueno, estamos bastante de acuerdo en esto. Y para reconducirlo hacia un lugar teatral, esta sensación que tienes tú de que el teatro es el lugar de la representación, el primer lugar en el que se activó la idea de representarse, de narrarse, de contarse y de imaginarse incluso, y de conectarse. Porque al final el teatro griego contaba historias para que todos los ciudadanos se sintonizaran en la misma onda de valores, de moral y en definitiva, generar un imaginario y un espacio común. Al ser secuestrada esta capacidad de representación por muchos otros dominios de la realidad, es decir, todo es representación hoy en día, todo... Mucho representación, quiero decir, todo es una pose de alguna manera o está estudiado para representar algo más, tiene otro significado, esconde un deseo, es un artefacto, digamos, la realidad es cada vez más un artefacto. El teatro se ha quedado un poco huerfanito de su cometido primero. Pero lo que sí que para nosotros era muy importante poner en valor, que la pregunta, activar esta pregunta, entonces, ¿qué le queda al teatro si de repente todo es una representación fuera? Si cada uno, si la performancia se ha democratizado de esta manera, la representación se ha democratizado de esta manera, todo el mundo puede actuar el personaje que quiere en sus redes sociales, en su tarjeta de presentación, en su manera de vestir, en su manera de hablar, lo vemos en la política, lo vemos en todo nuestro entorno está dirigido, dramaturgizado. ¿Qué le queda al teatro? Y volvemos a esta idea de escuchar, que es un espacio que todavía permite estar en presente y escuchar. Escuchándote a ti antes, Francisco, sobre que tu práctica ocurre mucho también cuando la presentas a un público en oscuridad, esto es algo que con Cine Ciego nos generó un deseo tremendo de hacer una obra a oscuras, que no seríamos las primeras, que esto ya se ha hecho mucho no, pero
ya se ha hecho, pero era no, cómo generar una imagen que no acaba de estar completa, cómo generar una obra de teatro en la que el pilar fundamental o en la escala jerárquica de los elementos escénicos esté la escucha, esté el sonido más que la imagen, y sea a través del sonido que aquello que se ofrece en escena se completa, a través siempre como... ¿cómo se dice? La edición final siempre se hace en la cabeza del espectador. Yo veo algo, no acabo de entender qué es, escucho algo y esto me hace producir en mi cabeza la imagen final. Entonces, en el libro de Cine ciego de Marta se habla mucho de momentos de oscuridad o de anulación de la imagen y el valor que hay en esto. Y sobre todo, bueno, esta frase que me gusta mucho, que es la ceguera para imaginar nuevos modos de representación, a veces en momentos de saturación de significado, de saturación de imágenes, que es una sensación como bastante presente en mí como persona desde hace unos cuantos años, era, vale, ¿cómo se puede descongestionar esta avalancha de imágenes, significados y que a mí me genera un montón de emociones que no sé procesar? Cierro los ojos. Vale, cierro los ojos. ¿Qué pasa cuando cierro los ojos? Y me encontré con este libro que hablaba precisamente de cerrar los ojos, de generar una imagen interior, de producir un nuevo imaginario desde la anulación momentánea de imágenes. Entonces, cuéntanos tú un poquito. Sí, bueno, os estaba escuchando, en realidad como hablando del teatro como es el lugar de la escucha, pero creo que también es el lugar, para mí, o sea, quiero romper una lanza en favor de la imagen, porque la imagen se está convirtiendo un poco en la mala hoy. O sea, ya, no, la imagen está muerta, la imagen mala está acabada. Mala imagen. Pero, claro, para mí la imagen, esa es la imagen interior final, ¿no? Y lo que hay es mucho ruido visual, hay mucha avalancha de las imágenes pobres, estas que dice Ito Steyer, ¿no? De imágenes que solo sirven para comunicar, pero yo sigo creyendo que todavía hay imágenes. Lo que pasa es que esas imágenes a lo mejor tienen que llegar por otra vía que no es la visual, ¿no? Porque la óptica, ¿no? Exacto, o sea, la puramente óptica, ¿no? Sino que pueden llegar por otros lugares. Está claro que el sonido te lleva a esa imagen interior claramente. Totalmente. Y como de una manera muy directa, ¿no? Pero sí que hay imágenes que pueden servir todavía para activar ese trigger, ese disparador de otras imágenes interiores, ¿no? Lo que pasa es que esas imágenes es muy difícil rescatarlas de todo este flujo, ¿no? Incesante de imágenes comunicación, ¿no? Imágenes pobres, ¿no? Entonces la cosa está, claro, lo que propongo en el libro es que hay que hacer primero una pausa, ¿no? En todo este fluir, primero vamos a parar un poco la imagen y luego ya veremos si de ahí salen imágenes que pueden servirnos, ¿no? Tanto en el cine es muy claro, pero en el teatro yo creo que también. O sea, el hacer como... Creo también que el error está quizá, tú lo llamas representación, yo pienso que la sincronía también es importante, ¿no? O sea, como... Claro, que es lo que estás trabajando tú últimamente. Claro, me interesa bastante. Sí, porque ahí empieza como el problema, ¿no? Yo creo que además en el cine se sitúa exactamente con el cantante de jazz, ¿no? Ese momento en el que la boca de repente la mueven y sale un sonido y encaja el sonido con lo que está cantando en este caso, ¿no? Y en ese momento ya todo empieza el desastre, ¿no? Empieza el desastre. Claro, con la sincronía. Esto es lo que la epifanía que he tenido yo últimamente es esta, ¿no? Que ahí empieza el problema. Pero los dibujos animados, por ejemplo, que están así, y la voz va por un lado, pero no hay una sincronía real. Claro, pues eso es interesante. O sea, los hackeos de esa sincronía es donde empieza lo interés, ¿no? El cine mudo era muy interesante en ese sentido porque las imágenes eran imágenes, entre comillas, de verdad, ¿no? Eran imágenes que realmente estaban haciendo el relato, ¿no? Por eso yo creo que hay una vuelta, un interés al cine mudo, porque son imágenes que están como cargadas de sentido. Pero si pasas por ahí, luego cuando llega la sincronía, delegamos en esa imagen, con el sonido de esa sincronía, delegamos el relato de lo que estás contando, delegas, bueno, pues incluso hasta la generación, cómo generas el espacio, delegas un montón de cosas, delegas la realidad, porque como van síncronas ya es real, ¿no? Y ahí delegas todo, un montón de cosas. Sí, claro, si aquí lo eso, interesante es donde la idea de la ese... convención. Claro. Generar una convención entre obra y público siempre es generar una, ¿cómo se dice?, una complicidad. Ajá. Un juego que al final genera que el viaje lo hagamos juntos. En vez de dar por hecho de, no, es real porque es sincrónico. Claro. El hecho de que yo te rompo esta sincronía, digo,
¿juego o no juego? Exacto. Eso Que es lo algo que hacéis. nosotros jugamos Eso, sí. todo el rato, en Todo el plan, rato eso. aquí vas a leer 1 hora y media, Sí. ¿juegas o no juegas? Claro, Yo entiendo que haya gente que no quiera jugar, claro. lo acepto perfectamente. No, porque tienes que trabajar y eso no todo el mundo está, ¿no?, preparado como para tirarse 1 hora y media trabajando. Porque tienes Bueno, que hacerte trabajar tienes a que mí no. hacerte tú la propia peli. Tú haces el montaje. Eso Tu es montaje guay. es tuyo, entonces que Muy está guay, divertido. pero hay gente que no le apetece. Que no. La es muy divertido. sincronía es lo que lleva a lo que Michel Sion denomina la síncresis, ¿no? Sí. La síncresis como un combinado de sincronía y síntesis, que produce, en el caso del cine, ¿no?, produce ese efecto de audiovisual, visión. O sea, no escuchamos y vemos a la vez, sino que audiovemos, ¿no? Esa es su idea de lo que ocurre con el cine gracias a la sincronía, donde casi toda la sincronía que se hace en postproducción es ficticia, ¿no? Claro. Total, sí. Por la mayoría de la gente que no conoce cines o cómo se construye eso, cree que el sonido que se escucha en las escenas normales de un restaurante procede de la gente que está en la todo imagen. Foley, ¿no? Nunca es así, ¿no? Sí. Nunca es así. Entonces, esa sincronía produce la ficción es mucho más real que la posible realidad construida, pero... Está más limpia también, ¿no? Porque la realidad está llena de ruidos. Hay que limpiarlos. Sí, cualquiera que intente grabar en un restaurante verá lo que es eso, ¿no? Pero a lo que iba es ese fenómeno o esa forma de entender esa combinación de ambas cosas, ¿no? Que en realidad no... En ciertos momentos, y en el caso del cine eso es dramático, ¿no? No vemos y escuchamos a la vez, sino que audiovemos. O visio escuchamos. Eso es lo que nos pasa, ¿no? Exacto. Y puede ser que no haya mucha conciencia de eso, es verdad. Que una amiga estuvo grabando una película y luego me dijo, no, me voy a grabar los diálogos. Digo, pero tú, ¿cómo que vas a grabar? Sí, vamos a grabarlos. Digo, pero ya no había el típico sonidista, ¿no?, que está así. Pues no, es verdad que luego hay mucho trabajo de edición todo el rato. Es muy curioso porque en el cine es muy claro y Eisenstein, como 9 meses después de que apareciera el cantor de jazz, puso el grito en el cielo, hicieron un manifiesto y todo, el manifiesto sobre el sonido, preocupadísimos, porque no vaya a ser que ahora la gente quiera que abres la boca y se oiga una voz, ¿no? O sea, les parecía que eso acababa con el montaje. Ostras. Porque el montaje, sobre todo el de Eisenstein, es una cosa frenética, ¿no? Y es lo mismo que decías del estómago, ¿no? En los ojos nos entra mucho más rápido esos 2 segundos de Kubrick, pero el oído tarda un poco más en procesar. Entonces, perdías toda... O sea, tengo aquí algún trocito de Eisenstein, son montajes, pero casi al fotograma, ¿no? Si eso intentas acompañarlo con un sonido, digamos, realista, sería como... sería imposible, ¿no? Y no lo percibirías. Entonces, él creía que se perdería lo que de artístico tenía el cine, ¿no? Y algo de eso pasó, realmente, ¿no? Algo de eso pasó. Pero al cine sí que le permitimos ser literal porque tiene esta capacidad de escenarios realistas, de tener localizaciones y tal, pero el teatro, cuanto más realista, para mí más pobre, porque realista en el sentido de literal, de gráfico. Es lo mismo, es sincronía también. Porque lo bonito es el directo y poder hacer volar esa imagen que a priori puede ser literal o una copia de la realidad, de repente adquiere otros significados, puedes hacerla volar muchísimo. Bueno, en el teatro la síncresis es técnicamente posible. Lo que pasa es que no se ha practicado. Exactamente. Sí, nosotros estamos probando. Ahora es mucho trabajo, porque como es en directo, muy a menudo los fallos, rompen la magia. Pero sí, es algo que hicimos en La Luz de un Lago, lo de empezar a... microfonar y decidir qué sonidos salen y no, qué sonidos activan una imagen, como realmente una dramaturgia sonora mucho más sofisticada de lo que habíamos hecho hasta ahora, y sobre todo porque a nivel de imagen era muy pobre. Me voy a enseñar 2 imágenes, pero a nivel... Tienes que cambiar el... Ay, sí, perdón. Espérate que a ver si tengo una... Pues mira, el teatro absolutamente vacío, las marcas de la coreografía, una plancha de metal, todo, no había volumen, todo era plano, superficies planas sobre las cuales proyectar, colores, luces y sonido. Por ejemplo, en este caso era una plancha de metal con un motor de obra y un montón de micrófonos detrás, y la vibración, a través de la vibración y los efectos sonoros, pues se conseguía un sonido bastante atronador, y luego se reforzaba también con otras composiciones.
pero esto es 25 minutos de leer en una pantalla hecha con cartón. A ver, ¿qué es esto? Entonces utilizamos lo cromático, que Marta también nos puede hablar del monocromo, que a mí me pareció súper interesante. Frente a una superficie de un solo color, todos los mensajes y los significados y las emociones que puede haber detrás de la percepción de ese color. Sí, bueno, es que la monocromía además aparece como en momentos de la historia del arte muy, muy puntuales, muy precisos, ¿no? Precisamente el famoso Malevich, ¿no? del cuadrado negro, ¿no? En plena Primera Guerra Mundial, es como que ese monocromo sirve para interrumpir ese flujo de imágenes que viene en dos direcciones y quieres cambiar ese régimen de imágenes, ¿no? Y hay que hacer como una tabula rasa, ¿no? Borrón y cuenta nueva y empezar, ¿no? Y el monocromo muchas veces tiene esa función. O cuando hay un exceso de visualidad, ¿no? Hablábamos antes de Blue, de Derek Jarman, ¿no? La película sobre la crisis del SIDA también y la suya personal, como que en un exceso de visualidad que en ese momento se dio con esa situación, de repente una pantalla azul, y esa pantalla azul es tantísimas cosas, es la enfermedad, es la muerte, pero también es un espacio para que tú asistas a todo eso, porque no te pierdes ni un detalle, pero sin el morbo de la imagen que lo pueda aterrizar en un lugar que tú no puedas controlar, ¿no? Porque cada uno ve una película diferente en cualquier película en general, ¿no? Pero en el monocromo es como mucho más claro, porque tú la elaboras desde cero, ¿no? Y claro, es un espacio muy material porque estás viendo un color, pero a la vez es como que puedes despegar ahí toda la posibilidad de lo más contemplativo, ¿no? Absolutamente. Tiene esta contradicción que creo que es muy interesante encontrarse con un bloque de color. Sí, en nuestro caso, por ejemplo, esta es la historia de chico o chica se conoce en los años 90 en un concierto de Massive Attack, y luego se van de fiesta, básicamente. Entonces, en rojo era el concierto de Massive Attack, cuando se conocen. En azul era cuando ya se acaba el concierto y se entra en una intimidad de hola, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Te vienes a la discoteca. Y el rosa con todo el escenario vacío, iluminado con colores flúor, digamos, era la discoteca en sí. Pero ya está. Entonces venía a apoyar un texto que estaba proyectado, una historia que venía contada con texto proyectado, que obviamente tú no puedes poner un filete así, o sea, tienes que contar la historia de una manera muy sintética, elegir las palabras correctas para activar un ambiente que junto con la combinación música y color hace que puedas empatizar con esa historia. Pero claro, fue un ejercicio... El tiempo que duran las frases, ¿no? Sí, el tiempo que duran las frases, sí. Pero bueno, fue un ejercicio chulísimo de hacer y lo dominamos bastante por lo que os conté de Ultraficción número 1 en el espacio natural. Hemos hecho... eso es un poco nuestro campo de acción, pero no es fácil relegar la representación a un monocromo, a un sonido y a una didascalia, porque al final esto es un poco una... ¿Cómo se dice? Sí, cuando pones en un cuadro lo que se explica de la... ¿Cómo se llama? ¿Acotación? Cartela. Sí, pero en italiano debajo de un cuadro la leyenda, lo que se llama la leyenda, ¿no? Como óleo sobre lienzo, 1964. O sea, te da justo... te hace, de hecho, es un texto de acción que te hace avanzar en la historia y poco más, ¿no? No te va contando qué piensa el personaje, no es un Dostoyevsky, ¿no? Que ahí que siente, que no sé qué, no te puedes detener en florituras, sino que relegas toda la emoción o el ambiente y la presencia incluso a unas letras, un sonido y un color. Bueno, al espectador, ¿no? Al espectador, en definitiva, a quien quiera jugar esta convención. A quien quiera jugar, sí. Y el teatro es un lugar de convención pura y dura, ¿no? Entonces esto es lo que en el fondo nosotros queremos rescatar. No hay nada extraño, de hecho. Sí, de hecho Más extraño me parece poner una cocina en un escenario. Yo quería aprovechar porque a lo mejor de mi manera de trabajar pues es interesante para la conversación. Como que estoy notando que aquí se hace una diferencia ultra clara entre imagen y sonido, ¿no? Y nada más recordar que aquí todo es vibración electromagnética a diferentes velocidades. Entonces, así es como yo me lo tomo. O sea, por eso a veces cuando trabajo con luz, con color, con sonido, no es tanto como de voy a poner esta luz con este sonido, sino voy a hacer vibrar este espacio
a esta velocidad. Y de pronto lo captas por aquí, lo captas por aquí, o te hierve la sangre si lo haces a frecuencias de un microondas. Entonces, al final también no olvidar que es un fenómeno físico y una convención. O sea, es una cosa, las dos cosas juntas, ¿no? Es decir, tenemos por una parte nuestro cuerpo, cómo reacciona al ambiente, y por otro, códigos. Entonces, el rosa será, para unas personas significará unas cosas, para otras otras. Entonces, al final es como... A mí me interesa mucho también es esta manera de trabajar, de no imponer un significante concreto, porque luego cada uno se lo va a llevar a donde le da la gana. Entonces es como estar en una posición cómoda de o sea, me parece razonable y estoy cómodo con lo que sale de mí, y luego los demás, bueno, eso sí, ya cada persona se lo lleva a donde quiera. Y pensarlo así como un fenómeno físico a mí me ayuda a desvincularme de los conceptos, ¿no? De rollo, el rosa, no es el rosa, es esa vibración, ¿no? Que le llamamos rosa, pero si eres daltónico, pues seguramente ¿sabes? Como que cada uno ve diferente, escucha diferente, tenemos familias diferentes, vivimos en sitios diferentes. Sí, pero eso hace que la obra sea menos nuestra, sino más de los espectadores de alguna manera. Porque al final, el cómputo final, el resultado final, es personal. Claro. de cada persona. Y eso a mí me parece bastante interesante, porque emancipa la pieza de su autor. Sí, pero digamos que, por ejemplo, poner un monocromo, yo lo asociaría de forma sinestésica a poner una frecuencia pura, por ejemplo, ¿no? De rollo, ¡pup! Eso sería pues un azul, no sé lo que sea, ¿no? Y un pues sería pues un imán. Entonces, al final no es pongo una imagen ruidosa o un tono, es como quito o pongo, esto es más denso o menos denso, cuánto dura esto, y que sea un color o un sonido o un tal, bueno, es menos relevante que cuánto dura, dónde lo pones, etcétera, ¿no? Bueno, cuidado con los... La manera de trabajar. Yo, por ejemplo, las moléculas son todas moléculas, tienen derecho a existir, pero si hablamos de materia, de vibraciones y demás, ¿no? Pues yo prefiero las moléculas, a mí me gusta el vino, entonces prefiero las moléculas de buen vino que las moléculas del mal vino. Todas son moléculas y tienen derecho a existir, ¿no? O sea, que quiero decir que no solo es lo personal y no solo es lo simbólico, tú has hablado de los códigos, ¿no? No solo son los códigos y la simbología de los diferentes elementos de la realidad y de los diferentes componentes, como las frecuencias, por ejemplo, ¿no? Pero también está, digamos, lo ontológico. Y lo ontológico, no hay mejor ejemplo que el vino para lo ontológico. O sea, bueno, claro. Yo es que de alguna manera, por ejemplo, cuando estudié con Bartolomé, Fernando, tú lo conoces, profesor de performance y tal, ¿no? Que es una eminencia, él intentaba siempre como decir no, lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, los juicios personales te los quedas tú para ti, ¿no? Porque a mí no me importa si te gusta el vino bueno o malo. ¿Qué es un vino bueno? ¿El caro? O el que pillas de bodega. Por eso, quiero decir, habrá gente que sea muy snob y diga, me encanta el vino bueno porque es caro, y luego no tienes ni puta idea de vino. Pues bueno, tú supongo que sí que sabes de vino, lo disfrutas, entonces sí que puedes decidir esto. Pero ¿no? hay vinos caros que son buenos, ¿eh? Claro, hombre, si no. Y baratos buenos, pues, también, ¿no? Alguno habrá por ahí. En fin. Yo creo que también para reconducir un poco lo que estamos hablando y esta compresión o no del tiempo o de las frecuencias, una de las finalidades últimas de la experiencia artística compartida, que puede ser un concierto, puede ser una obra de teatro, el cine ya no es tan compartido. No es verdad. No es tanto, Sí, es verdad parte que ha que sido secuestrado. ha sido secuestrado por otras cosas, pero Sí. el teatro o lo sonoro... De hecho, el cine mola más compartido y en una sala de cine con un buen sound system. De hecho, yo creo Lo que ahora otro se está es... buscando ese tipo de películas que generan algo incluso físico y colectivo, ¿no? Creo que las que están llenando las salas ahora son... Sí. De hecho, en la pieza que vamos a estrenar aquí hay una escena dedicada a eso. Una escena sobre un cine, una película que sea realmente un petardazo de percepción. Sí. Pero recordando las experiencias sonoras que han afectado o que recuerdo, o los conciertos que yo recuerdo son los que han entrado dentro de una memoria temporal. Los conciertos de Martí los recuerdo como una experiencia temporal, por esta predisposición y esta disponibilidad a escuchar, y entonces este tiempo que se regala, esto es oro. Entonces una de las con el Conde sí que es verdad que nuestros espectáculos no son largos, son de 2 horas.
O de hora y media. Hora y media, pero no 2 horas, difícil. no son largos. Pero Parece sí, largo. Hay gente que corto. va a 5, sin problema. pero una de las cosas que hablamos Tania y yo está en el teatro, que es la cuarta pared, que es una palabra que explica que lo que sucede en el escenario tiene una cuarta pared y dentro hay una convención y hay la gente que se trata de mamá y papá, o la gente que se trata de hijo o hija o de amantes y hacemos una convención, al igual que hacemos una convención cuando un cura convierte un trozo de pan en el cuerpo de Dios o la sangre es vino. Entonces es una convención que le permitimos al artista que suceda. Permitimos en la convención a cualquier actor que cobra, a que le llame mamá o papá a otro actor que cobra. Y permitimos que esto suceda, y esto es la historia del teatro. Permitir que gente que cobra se llame entre ellos mamá y papá. Y no está mal, porque la historia de la humanidad, la historia de la religión es lo mismo. Le permitimos a alguien que diga esto es vino y es vino, o que alguien, No, esto es la sangre. o que alguien diga ahora estás dentro de una iglesia, el gesto de mojar la cabeza a alguien, o un juez cuando dice tú eres culpable, le permitimos a esta persona que decide si es culpable o no, un preso o no, sea político o de sangre. Y estas convenciones, estos actos performáticos de creación de la realidad, todos reverberan en el tiempo y la cuarta pared, esto lo hablamos mucho con Tania, existe la cuarta pared del siglo XX, pero ya es más evidente que nunca que la quinta pared es el cerebro del espectador, que el espectáculo es lanzado al cerebro del espectador, que la experiencia artística, sonora, está lanzada al cerebro, la quinta pared. O sea, la cuarta está en el escenario, la quinta está aquí, y hay una sexta pared que yo hablo con Tania muchas veces, es actuar en el tiempo del espectador, que reverbere la experiencia artística después del hecho artístico. O sea, y esto es cuando de alguna forma, yo lo digo muchas veces a Tania, se puede tener sexo con millones de personas, pero no te puedes enamorar de millones de personas. Y entonces el amor, la experiencia del amor es temporal. Se puede tener sexo con 7 millones de personas y es genial, pero no conozco a nadie conozco mucha gente que ha dicho he tenido sexo con 1000 personas, pero no conozco a nadie que haya dicho yo he sentido amor por 1000 personas. Porque el amor, la capacidad del amor es inmensa. Y tiene que ver con el hecho artístico superior, porque tiene que ver con el tiempo, con una experiencia del tiempo. Y esto es lo que decía de la sexta pared, y que algunas veces lo conseguimos y otras veces no. Cuando yo, mis 2 o 3, que en el fondo han sido pocas, 2 o 3 experiencias artísticas que recordaré hasta el día que me muera, todas tienen que ver con el tiempo. Y todas tienen que ver con un gesto que estuvo fuera del escenario, que es la cuarta pared, en mi cerebro, que estaba dirigido en mi quinta pared, y la sexta pared, que es el tiempo, que yo las puedo mencionar ahora. Contigo, Martí, he sentido esta sexta pared. O sea, recuerdo esas experiencias que hasta el día de hoy forman parte de esta sexta pared, que es temporal, que es un término que me lo acabo de inventar yo, pero que explica un poco qué experiencias o qué formas pueden llegar a reverberar, y que también explica la extrema superficialidad de los artefactos artísticos actuales que no tienen temporalidad y que tienen el mismo efecto que algo que un polvo rápido una noche. O sea, que no reverberan en el cuerpo que lo percibe, o que no vibran en el cuerpo que percibe, simplemente como si fuera como un suspiro. Bueno, esto es que el tiempo, la capacidad de escuchar, tiene que ver, que la capacidad de escuchar tiene que ver con el tiempo de escuchar, y que si se comprime no se experimenta con la misma intensidad que si no se comprimiera. Bueno. Hablando de tiempo, que esto me interesa, porque, Francisco, yo escuché una entrevista tuya a propósito de Audiosfera, en la que hablabas de kairos, del tiempo kairológico, se podría decir, en oposición al tiempo cronológico. Y a mí esto dije, wow, esto me interesa muchísimo, porque, bueno, empecé a hacer conexiones cerebrales, y creo que tiene mucho que ver el kairos con lo que está diciendo Pablo. Es decir,
también está este afán, como hablaba, ¿no?, de cómo generar las condiciones para que el público pueda tener una epifanía. Es decir, sentir que de repente esto era, entender algo por intuición y no por explicación, no por ilustración. El sentir que algo ha crecido y de repente ha madurado frente a tus ojos y lo has recibido en su plenitud, pero desde un lugar muy íntimo, desde un lugar que no tiene que ver con lo racional o con lo didáctico o con lo descriptivo, sino desde un lugar que normalmente en la vida cotidiana no está activa. Y esto es lo que me interesa a mí del mundo del espectáculo, digamos. A mí los espectáculos no me gustan nada, a mí no me gusta el espectáculo, pero me gusta esta posibilidad que da el espectáculo, que es de sentir algo o de activar zonas de mí que, si no, normalmente están dormidas. Sí, bueno, en la mitología griega no hay un dios del tiempo, hay dos, ¿no?, fundamentalmente. Claro, sí. Cronos y Kairos. Cronos, cronología, es el dios, o representa el tiempo secuencial, el tiempo que utilizamos normalmente para medir la evolución de los eventos y demás, ¿no? Y es un tiempo muy presente de muchas maneras, y una de ellas es muy presente, en mi opinión excesivamente, en la descripción histórica de fenómenos culturales, por ejemplo, ¿no? Entonces, la razón por la cual apareció Kairos en esa descripción sobre el texto sobre la exposición es que me parece mucho más interesante pensar en una historia cultural, una historia tecnocultural o sociotecnocultural de cualquiera de estos aspectos creativos. En ese caso era la música experimental, el arte sonoro, pero igualmente sería para la dramaturgia y para otras prácticas creativas. Pues siempre he pensado que la referencia, marco de referencia temporal más interesante es el cairológico, no el cronológico. El cairológico se refiere, en esencia, de una forma simplificada, se refiere a los momentos clave, los momentos de decisión, los momentos donde algo ocurre de una forma, es el tiempo en que eso ocurrió o el tiempo en que eso puede ocurrir, independientemente de su cronología, ¿no? Entonces, cuando se entiende el tiempo, la historia cultural, incluso la historia de la humanidad de una forma cairológica, lo que hace es cambiar, digamos, el marco de referencia, cambias el prisma a través del cual entiendes la evolución de los eventos y la forma en que los eventos se combinan para producir algo, culturalmente o socialmente, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que habéis comentado, no es que quiera reproducir esto otra vez, ¿no?, pero es que da la casualidad de que mi experiencia, puedo dar fe en mi experiencia personal de haber realizado, en este caso, conciertos con vendas que se proveen para el público, en fin, en muchos países distintos, para muchas culturas distintas y en todo tipo de condiciones. Y lo que coincide en esa experiencia es, en primer lugar, que es una experiencia colectiva. Entonces, tú hablas de la situación. Y la situación en que está el público, en la que estamos nosotros como creadores, cambia radicalmente lo que oímos. No existen los sonidos o las imágenes en el vacío, sin ninguna referencia, sin ninguna posibilidad de conexión. Nosotros construimos qué son esas cosas, dependiendo de lo que hacemos con nuestras emociones a nivel individual o colectivo. Y para mí un gran descubrimiento de la utilización de las vendas, que inicialmente, llevo más de 30 años haciendo conciertos de este tipo, inicialmente era una estrategia barata de conseguir oscuridad individual, porque es muy difícil conseguir una oscuridad total en un espacio, ¿no? Porque además puede no interesar. Y porque además en ese tipo de presentaciones yo estoy en el espacio manejando unos equipos en directo que tienen luces, claro, con lo cual no se puede conseguir esa oscuridad total, ¿no? De forma que en principio era solo eso prácticamente, pero como podéis ver en esos ejemplos de imágenes, el público está mirando hacia afuera, ¿no? No está mirando hacia donde yo estoy, que estoy en el centro manejando el sonido. Entonces, la primera cosa que ya ha sido importante para mí es compartir con el público lo que escucha. En una situación de concierto habitual hay una separación entre lo que escucha el músico en escena y lo que escucha el público en la zona del público, ¿no? Esa separación es consecuencia de la amplificación eléctrica del sonido, desde que comenzó a ser posible, pero también es consecuencia de la contemplación. Entonces, el fenómeno de la contemplación en música, que es parte de la experiencia musical normal,
provee algo visual que tiene sentido contemplar. Pero hay prácticas sonoras en las que, en mi opinión, eso pues no tiene sentido, ¿no? O prefiero que no esté ahí. Entonces, eso me ha permitido reconfigurar el espacio escénico performativo de esa manera, ¿no? El público está orientado, esas configuraciones resultan de la acústica y del sonido y de la experiencia sonora para el público. Pero lo que yo, la lección que he aprendido después de hacer esto para muchos grupos de personas distintas es, en primer lugar, que esas imágenes interiores de las que tú hablabas, Marta, son imágenes que son prácticamente todo el mundo tiene una avalancha de imágenes interiores impresionante, ¿no? Entonces, lo que te cuentan como experiencias de cosas que se imaginan y de cosas muy poco concretas, ¿no? Pueden ser sentimientos o imágenes interiores muy abstractas, ¿no? Pero hay una variedad enorme. Y hay una potencial, hay un resultado increíble de producción de esas cosas, ¿no? Como además yo no trabajo semánticamente o narrativamente, pues todavía hay una amplificación mucho mayor de las consecuencias de esa experiencia. Pero lo colectivo es fundamental, porque tú estás... Una observación importante es que todas estas personas han decidido voluntariamente vendarse los ojos. Yo no le obligo a nadie que lo haga, ¿no? Se proveen esas vendas y la parte voluntaria es crucial, evidentemente, pero sabes que estás haciendo algo que un grupo de gente a tu alrededor voluntariamente también lo está haciendo. Con lo cual, eso acaba convertido, lo quieras o no, sea tu intención o no, en un ritual colectivo. Y es un ritual colectivo muy intenso, porque la ausencia de elementos visuales para los humanos pues es una situación muy inusual, claro, y que produce de forma muy inmediata unas consecuencias interiores absolutamente impresionantes. Entonces, bueno, porque estás muy activo, ¿no? Estás muy presente, estás alerta. Y vulnerable, y el espacio cambia y el tiempo cambia. El tiempo cambia de cronológico a cairológico prácticamente de forma instantánea. Al no ver. Y todo el mundo lo experimenta. Yo he hecho conciertos para lugares donde nadie conoce, no sabe ni lo que es la música experimental, y los resultados en ese sentido, emocional, transformador, que para mí eso es un aspecto más importante. Un concierto tiene que ser una experiencia transformadora, no simplemente un concierto que suena muy bien o que es una experiencia muy interesante. Eso está bien, pero eso es secundario. Tiene que transformar a la gente de una forma positiva, espero, ¿no? Pero tiene que ser una experiencia transformadora. Y eso ocurre en cualquier cultura, en mi experiencia, en cualquier cultura y con cualquier nivel de introducción a esa práctica cultural, aunque sea completamente desconocida. Entonces, cuando esos elementos están ahí o se trabajan de esa forma, deduces que estás tocando algo muy fundamental, algo muy intuitivo y algo que culturalmente es muy universal. Entonces, mi interés en la dramaturgia, creo que hay mucha dramaturgia en esta situación, ¿no? Tiene que ver con esa universalidad que procede de la no concreción de cuál es el significado de esta cosa. Cuando alguien va a través de esta experiencia, esa pregunta al final casi nadie la hace. No, pero es una pregunta muy pertinente y la respuesta yo creo que es bastante sencilla, que es juntarse y escuchar. ¿De aquella manera? Bueno, pero sí. Al final, obviamente aquí está mediado a través de las vendas, pero tú sabes que estás en un grupo y estás escuchando todos la misma vibración, la misma frecuencia y están todos atentos a eso. Y eso es una configuración, como decías tú, muy arcaica y ahí se encuentran muchas razones de ser. O sea, yo he tenido la suerte de estar en 2 conciertos tuyos, creo. ¿Tú has estado en conciertos de...? Sí, varias veces. Qué suerte. Y la movida está en que yo, por ejemplo, soy una persona que siempre cierro los ojos cuando no hay nada que mirar en los conciertos. O sea, no me parece nada interesante ver la manzanita de un Mac si no hay nada que ver, pero es prácticamente imposible que la mayoría de gente cierre los ojos y los mantenga cerrados 40 minutos. Entonces, en algún momento vas a abrir los ojos, vas a ver la manzanita, vas a ver la salida de emergencia y te va a sacar de donde estabas. Y te lo digo, lo bueno de este tipo de experiencias es que no paras de ver cosas. O sea, es como comerte un tripi. Bueno, o sea, es como de pronto ¡pum!, empiezas a ver cosas es muy potente porque... Será porque nuestro cerebro está preparado para ver imágenes o lo que sea, pero instantáneamente empiezas a ver paisajes, empiezas a ver caleidoscopios, empiezas a ver situaciones. Y lo de la venda me parece una herramienta súper sencilla y que consigue que la mayoría de gente que no es capaz de concentrarse, se concentre, básicamente, porque es claro, rollo... es que yo creo que la clave es que estás generando el deseo de ver. Sí. O sea, es que es inevitable, porque al no ver veo más. Exacto, esa es la frase de... Y pierdes fíjate, por ejemplo... o sea, si estamos diseñados para
para ver constantemente que cuando cerramos los ojos nos ponemos vendas, no es oscuridad, es un gris. Y es un gris que nos pone el cerebro, hay una especie de salvapantallas, porque no puede tolerar, ¿no? La ausencia de imagen. Hasta ese gris es una imagen también, ni siquiera es una oscuridad absoluta. Y lo que hace esa interrupción de la imagen es generar más deseo de imagen. Lo contaba Hugues de Manteloer, un director de cine que se quedó ciego por un atraco y no sé qué, y él, las primeras semanas, es que no podía dejar de ver, pero chorreones de imágenes, incluso algunas eran todas pornográficas, le venían como todas las imágenes posibles porque su cerebro estaba acostumbrado a constantemente generarlas. Entonces, en el momento en que interrumpes ese flujo, vienen las interiores. Y yo creo que las interiores te implican más, porque son tuyas, las tienes que trabajar, las tienes que montar tú, y ahí es más fácil llegar a esa epifanía de la que estábamos hablando, ¿no? Porque son tus propias imágenes, estás haciendo un montaje con ese imaginario del que hablabas, ¿no? Y eso te implica y hace más fácil que se dé, pues no sé, epifanía o una conexión con lo que está sucediendo. Y yo creo que también es interesante de esta práctica en concreto de Francisco, que es como que te saca de... O sea, imagínate que vas a un concierto con 3 colegas, en el concierto estás solo, no estás con tus amigos. Entonces, eso exige, ¿no? Estás tú contigo mismo. Si estás colectivamente solo. Estás colectivamente solo, exacto. Pero no hay un momentito en que digas, qué guapo esto. No cabe eso. Entonces, de pronto... O sea, impone, porque tu sonido es potente, de pronto puede parecer que una avalancha de... O sea, puede parecer físicamente que algo viene hacia ti, te va a chafar. Entonces tienes que estar relajado, disfrutar de esa experiencia. No todo el mundo es capaz, no a todo el mundo le gustan las experiencias extremas. O no sabe que le gustan, digamos. Claro, yo creo que es una cuestión de activarla, porque, no sé, nunca he visto a nadie como salir en pánico de una experiencia así, y sí, igual de una sesión de techno o de un concierto de estopa, ¿sabes? Pero, por ejemplo, esto a lo mejor si no estuviera... No, porque igual te entra una ansiedad o te viene algo raro, Sí, porque a lo mejor, son unas frecuencias que igual no te... A lo mejor sin estar en esta vivencia interna casi alucinógena, pudieras mirar, ¿no? Aunque esté todo oscuro, pero siempre puedes ver cosas, ¿no? Entonces, puede ser un poco rayante, si no estás acostumbrado a esos códigos o tal, te puede inquietar. Pero cuando estás así... Ya está, o sea, te inquieta, pero te inquieta igual que cuando estás soñando, te inquieta igual que la vida misma. O sea, no puedes escapar. Te podrías quitar la venda y irte, pero ya como que exige mucho más el hecho de irse que esperar a disfrutarlo, y luego al final dices, guau, me ha gustado o no me ha gustado, pero... Hay otro aspecto aquí que lo habéis mencionado de formas distintas, que tiene que ver con la relevancia en la creación, sea el tipo que sea la creación de la que estamos hablando, del habitualmente denominado espectador o receptor, ¿no? Yo siempre digo que la música, me gusta hablar de música, yo creo que es, evidentemente mi concepto de música no es el tradicional con melodía, etcétera, etcétera, ¿no? Porque yo creo que el concepto de música evidentemente se ha expandido en el último siglo y medio de una forma bastante peculiar, y yo soy de los que abogan por expandir la música y no crear otras categorías. Yo prefiero hacer una música muy amplia, prefiero estirar el concepto de música hasta lo imposible que crear otras categorías. Pero bueno, eso es cuestión de gusto personal casi, No, yo ¿no? estoy bastante de acuerdo, es lo mismo que nos pasa a nosotros con el teatro. En plan, no, que hacéis danza, coreografía, teatro experimental, no, teatro. O sea, el teatro es una forma de teatro. Yo digo que la música se crea con la escucha y no con la producción de sonido, ¿no? Con lo cual, en la escucha de todos los participantes en ese ritual colectivo, como lo queramos llamar, está la creación musical. Es decir, la responsabilidad o la capacidad, ¿no? La capacidad, si se quiere, esto es una acción voluntaria, ¿no? Si se quiere hacer eso, la capacidad de crear música en ese sentido tan expandida, en realidad está en cada una de las personas que están escuchando. Por eso es tan importante esa escucha. Yo creo que cuando la escucha es profunda y dedicada, espiritual o como queramos llamarlo, muy intensa en ese sentido de dedicación, la música aparece de forma natural. No hay que tocar ningún instrumento, ni tradicional ni electrónico. No hay que hacer nada, pero hay que hacer muchísimo, que es escuchar de aquella manera. Entonces, es esa dedicación. Y yo imagino que me puedo imaginar formas equivalentes en otras prácticas creativas en las que la capacidad del lector, espectador, oyente, público para ser creador va mucho más allá de partícipe. No es solo que seas un partícipe y que interacciones, no, es muchísimo más que eso. Es realmente donde está lo que tú puedes
Yo lo que trato de hacer es convertirme en un medium que proporcione la posibilidad de esa creación. Pero sin esa escucha, en mi opinión, la música no existe. Muy bonito lo que acabas de decir, la verdad. No, sí, porque al final se habla de una predisposición y sobre todo de una relación directa entre la obra y el público, y que sin público la obra no existe. Y se retroalimentan de una manera total, y a mí esto me gusta mucho porque obviamente cuando generamos una obra de teatro trabajamos mucho, pero también es muy bonito ver cómo la obra habla sola y cada uno la recibe de su manera. Eso para mí es el mayor de los éxitos. El montaje final. Sí, no es en plan una obra en la que yo tengo, o sea, se ve nuestra impronta total o queremos decir algo muy claro y yo quiero darte mi Biblia, ¿no? Sino simplemente es un artefacto construido con un tiempo y un cariño y que de repente se lanza a un escenario para que se transforme en un discurso interior de quien lo recibe, del espectador. Eso es muy fundamental. Y esta convención de mirar y ser mirado o escuchar y ser escuchado básicamente es el lugar que más me interesa de la escena, ya sea una escena musical o una escena teatral, precisamente esta relación, dar las condiciones para que esta relación pueda ocurrir, porque yo siendo espectadora he sido muy feliz. Entonces, a mí me gusta ser espectadora, no de todo, pero me gusta esa tesitura, me gusta ponerme en esa situación y siempre, y de alguna manera trabajamos para los espectadores. Nos importa mucho porque nos gusta esa situación. Y hablando, quizá podemos dar la palabra al público en caso de que... Si quieren decir algo, sí, por supuesto. A trabajar. Bueno, mientras lo piensan, yo quería comentaros una cosa también por el tema de lo de trabajar en las artes escénicas y tal, que yo algo a lo que también le doy mucho valor, mucha importancia, ¿no? Es el cómo, ¿no? De las cosas. Porque hoy en día, como tenemos tantos mecanismos, tantas herramientas tecnológicas, al final un sonido en sí, vale, es un sonido, pero como decíamos antes, va a depender de cómo se reciba, pero también de cómo se genere. Porque no es lo mismo un sonido que esté grabado y le doy al play, que hacerlo yo con la boca, que hacerlo arrastrando por el suelo una cosa, que hacerlo colectivamente. Entonces, no solo darle importancia al sonido, sino a cómo ese sonido es generado. En el caso del teatro o de las acciones performativas sonoras tiene un montón de importancia para mí. Entonces, eso es lo que le puede dar otra lectura, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes de arrastrar la reja, ese mismo sonido solo suelto, grabado de otro día, o sí, pero es distinto totalmente la lectura, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo hacer un sonido con un cuchillo que con un palo que con un balón, aunque el sonido sea parecido. Solo dejar eso sobre la mesa. Como que es algo una huella, ¿no? relevante. De una acción. Sí, que genera otras lecturas, ¿sabes? Al final. Por eso, porque tú, no sé, si estás botando una pelota, pero en lugar de sonar boing, suena unas palabras, pues empiezas ya, ¿sabes cómo decir? Bueno, eso es muy teatral, ¿eh? Claro, o sea, bueno, cada vez que vota... Síncrono. No, sí, de hecho lo hemos trabajado con él en diciembre con un elemento que tenemos de hacerlo sonar de otra manera de lo que te esperas. Sí, pero incluso que suene boing, pero ¿sabes? Boing. Boing, No el sonido del balón rebotando. Boing, boing, Entonces ya de pronto es como, hostias, es el sonido del balón rebotando, pero no es el balón rebotando, ¿no? Que al final es esto, ¿no? Dicho de otra manera, generar una convención en la que ambas partes, quien mira y quien es mirado, quien escucha o quien es escuchado, participen, Sí, se como encuentren una en regla. el medio. Crear la convención. Sí, totalmente. Autónomamente. Había aquí muchos vídeos y cosas preparadas que no Estaba enseñábamos pensando nada. en eso. Digo, esta es la prueba absoluta, porque teníamos 4 ordenadores llenos de imágenes y no hemos pinchado más que 3 o 4. Cero, Entonces, sí. de la necesidad. Claro, claro. Sí, si tenéis alguna pregunta, si no ponemos vídeos y que hablen solos. Tenemos una película en 2 segundos. Yo quería comentarte, porque has dicho lo de ver todas las pelis en un minuto. Y yo cuando estuve hace tiempo en Berlín, era el aniversario de Cervantes o algo así, no me acuerdo lo que era. Y había una instalación que era muy curiosa, que era todas las palabras del Quijote a la vez. Entonces tú pasabas una página y hacía ¡pum! Y eso era todo el puto Quijote. O sea, alguien se había dedicado a separar los artículos, los verbos, todo, y hacerlos todos sonar a la vez.
Entonces, claro, le estás escuchando el Quijote, pero es durillo. Es durillo. Peligrosamente conceptual, sí. Pero vamos, que sí se puede escuchar, pero tiene ahí cosas, ¿no? Ahí pasan cosas. Cuéntanos. Bueno, hola. Lo primero, muy interesante todo. Y una cosa que se me ha venido a mí a la cabeza, escuchándoos todo el rato y hablando de la importancia del sonido y de experimentar con el sonido y cómo nos llega todo. A ver si lo formulo bien o tiene sentido. ¿Pensáis que pues lo que generáis puede ser disfrutado, percibido por alguien que no puede escuchar? O sea, hay personas que no escuchan, así como personas no ven y nos estamos poniendo ¿no? en su lugar y que todo lo que para alguien que no escucha, ¿cómo puede vivir vuestras experiencias? Bueno. Sí, te cuento primero desde el Conde de Torrefiel. Claro, en nuestro caso nuestras obras son leídas. Entonces, en ese lugar la experiencia es común a todos. Aquí el problema sería si alguien es no vidente. A nivel de sonido, bueno, sí que nos ha pasado en teatro, hacen una cosa que es, les ponen unos chalecos con unos sensores y les llega lo que es la vibración del sonido, que es bastante interesante. Creo que fue Fernando Gandasegui, me habló un día que hay un DJ de la movida de la Ruta del Bacalao valenciano que era sordo. ¿Tú te lo conoces este? O sea, el beat del bacalao lo notas, claro. En una y era un discoteca. DJ así de discoteca valenciana sordo. Y es verdad que siempre la vibración es algo que sí llega. Nosotros hicimos un estudio, una pieza con gente sorda y era una pieza, obviamente, en absoluto silencio, porque la interpretaban ellas, pero al final poníamos 8 o 10 altavoces con una vibración muy potente y hablando con ellos, a ellos eso le llega muchísimo. O sea, que el sonido llega por ahí. Sí, es que no existen las personas que no escuchan, ¿eh? Existen las personas que no pueden escuchar a través del aire, pero todo lo demás sí que lo escuchan, porque la escucha de todos nosotros es, vamos a decir, personas que tenemos escucha, es a través del aire, la normal, la que más se suele conocer, y luego está la escucha áptica, que se llama, que es la escucha a través de los materiales del cuerpo, en el caso, ¿no? En el caso de materiales del cuerpo y a través de los objetos. Entonces, cuando hay el sonido se manifiesta con todo ese tipo de vibraciones combinadas. Entonces, una persona habitualmente llamada sorda tiene la incapacidad para escuchar lo que se transmite a través del aire. Todo lo demás, con los ejemplos que estabais poniendo, pues naturalmente lo va a percibir con el cuerpo, que nosotros también percibimos, por eso el bacalao funciona y otras prácticas sonoras funcionan también, porque hay una parte incluso muy enorme de esa escucha que es áptica, es a través de las vibraciones, no del tímpano, sino de todo el cuerpo, de todos los materiales corporales que se sienten, ¿no? Sí, por ejemplo, ahora recuerdo también en el ciclo que montaba el Rubén, hay un artista griego que se llama Ilios, ¿no? Que tocaba los conciertos con 3 osciladores bajo de 20 hercios, creo, o sea, bajo del espectro auditivo. Entonces tú lo que escuchabas era el espacio, ¿no? Todo el espacio vibrando, barridos de frecuencia, polvo que caía. Entonces al final es como, estoy sintiendo, ¿no? El concierto más que escuchándolo, digamos. Ah, qué chulo. En valenciano es igual, es sentir, ¿no? Ya, es sentir. No, esperamos que... Escuchar es sentir. En italiano también sentir, es verdad. ¿En francés? Écouter. No, pero hay Entendre. Sí. Hay un sense ahí por ahí, sí, en catalán. Sí, porque... Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Sí, a mí se me ha quedado un poco de ganas de ver alguna cosa de Cine Ciego, pero bueno. Porque yo me lo he leído, pero nunca he visto tu charla performática sobre Cine Ciego. Yo creo que no. No, todo bien. ¿Puedes dejar el huequecito blanco? Sí, porque estábamos hablando antes de empezar la charla, en el libro hay varias anécdotas que como llevan a tierra un poco luego los conceptos. Y hay una que a mí me gusta mucho, que es la historia del robo de la Mona Lisa.
que la Mona Lisa es ahora una de las representaciones de las obras de arte más importantes de la historia del arte, pero antes del principio del siglo XX era nada. Era pues un cuadrito así, que es lo que es. Pero en el momento que se robó, la robaron, ahí devino popular, porque todas las personas iban a ver el hueco. Es decir, hacían cola para ver esto. para ver la ausencia de la imagen. Y eso fue la que lo hizo famosa. Y de todo ese deseo de ver la Mona Lisa se generó lo que luego sería el objeto Mona Lisa, que de tan deseado esa imagen se convirtió en repetidísima, en icónica. Es como generar el hueco para que exista el deseo, y por eso hay DJs sordos y artistas ciegos, ¿no? O sea, cineastas ciegos, ¿no? Sí, sí, Ciegas, con el deseo de que suceda, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta o un comentario? Es que la imagen que están grabando todos, la voz del tipo. En la imagen anterior, en el concierto con los ojos vendados, me llamaba la atención que tenían también tapados los oídos. ¿Eso era intencionado? Depende de las vendas. Como están hechas a mano siempre, pues hay vendas más de muchos tipos distintos según en cada concierto. Hay gente que se las pone, se da cuenta de eso y se las pone por encima. Hay gente que se las pone y se cubre los oídos. Ahora, la mayoría de las telas que hay que se utilizan para hacer una venda de esas, de las que usamos, pues van a filtrar un mínimo de frecuencias agudas y todo lo demás no está filtrado. O sea que no es intencional y hay gente que se da más cuenta que otros, ¿no?, de lo que está haciendo. No tiene un gran efecto en lo que yo hago en directo. No la escucho. Sí, nosotros no somos muy expertos, pero sí que leyendo acerca del sonido, vosotros sabréis más, nos dimos cuenta que intuitivamente utilizábamos determinados sonidos para determinadas escenas o determinados textos. Y bueno, luego también hablando con mi hermano, que también es músico, o sea, las frecuencias de sonido realmente activan determinadas sensaciones o emociones o estados de ánimo y nosotros lo hicimos de alguna manera, o en ocasiones de manera intuitiva, y eso es bastante interesante, ¿no? Las ondas, las frecuencias, dónde trabajan y en qué lugar también digamos, de la empatía, ¿no? De cómo empatizan con el sentir. Sí, aunque las frecuencias en sí son bastante inespecíficas en ese sentido, ¿no? O sea, pueden representar o significar o pueden conducir a reacciones muy distintas o a imaginarios completamente distintos, ¿no? Sí, sí, total. Y luego también está la cuestión de la espectralidad, ¿no? Las frecuencias no aparecen en el mundo normal, no aparecen como frecuencias puras, aparecen mezcladas de mil maneras distintas, muy irregulares, ¿no? La inmensa mayoría, prácticamente todos los sonidos que podemos escuchar son muy irregulares en su composición de frecuencias, ¿no? Que sería la composición espectral, como es el espectro de frecuencias que tiene cualquier sonido, sea el que sea. Por una parte. Y por otra parte, las frecuencias no van nunca solas como dimensión, van siempre con la amplitud, es decir, con lo que habitualmente se llama volumen, ¿no? O sea que la misma frecuencia con diferentes niveles de volumen, diferentes niveles de amplitud, tiene consecuencias completamente distintas, ¿no? Y sus efectos, no solo físicos, sino perceptivos, sino también emocionales e imaginarios, de manera que todo eso es... Lo interesante del sonido, o uno de los aspectos muy interesantes del sonido, es que la capacidad de discernir de la persona media, aunque no esté especializada en el sonido de ninguna manera, el sonido es increíblemente precisa y detallada. Es microscópica, ¿no? Entonces, nosotros cualquier persona hace un reconocimiento de frecuencias y de amplitudes y de espectros de una forma meteórica y de una forma súper detallada, muchísimo más que la capacidad de percepción visual en realidad. Entonces, todo eso está ahí, como digamos un potencial enorme. Está el potencial perceptivo, sensorial y emocional asociado a él en cualquier persona. Solo queda, digamos, desarrollarlo si uno quiere hacerlo, ¿no? Pero ese potencial está ahí también para los que no son especialistas, ¿no? Sí, sí, es esta capacidad del sonido al final de hablarte sin decir nada, ¿no? De llegar o colocarte en un estado sin necesidad sin forzarte a ello, simplemente por estar ahí. Pero yo pienso en las frecuencias binaurales y tal, que te colocan en un estado muy, muy claro.
color también podría llevar. Sí, Claro, yo creo que hay mucho de código también de cultural, ¿no? Porque, sí, no sé, a mí hay un librito de John Cage, el de Para los pájaros, que tiene algunas páginas muy guays, a mí fue muy revelador también al principio, que compara, ¿no? Como que es más musical, tu vecino escuchando Chayanne o un autobús de la orquesta del pueblo que pasa y están ensayando, y empieza a hacerte como relaciones y es como, hostia, pues no, es que no hay una cosa que sea, depende de ti, de cómo escuchas, ¿no? Y entonces, está claro que a lo mejor unas frecuencias graves son más relajantes que unas agudas, pero más allá de eso, puede haber gente a la que le irrite mucho las frecuencias graves fuertes y otro que esté un poco más sordo y lo agudo no le... Entonces, bueno, al final, creo que tiene más interés eso, hacer las cosas por uno y luego recibir el feedback, ¿no? Porque nunca sabes, o sea, además, por ejemplo, en mi caso yo también trabajo en contextos muy diferentes. Igual, un día tengo un concierto en una galería, al siguiente en una rave, al siguiente en una discoteca. Entonces, es como hacer lo mismo no tiene ningún... O sea, yo voy dejando expresar mis inquietudes, ¿no? Y absorbiendo de los otros. Pero bueno, querer decir algo concreto no le veo mucha utilidad yo. O esperar una reacción concreta de, por eso, pones rosa, todos van a sentir lo mismo, ¿no? Tú pones rosa y luego ya, ¿sabes? Los códigos... Sí, por claro. supuesto. Pues muy bien. Yo creo que si no hay más preguntas podemos cerrar aquí, porque hace mucha calor. Sí, hace un calor. Hace mucha calor. Hace mucha calor. Esta conversación, además, no pretendía llegar a ningún lado, sino simplemente hablar del sonido y todas sus posibilidades. Bueno, yo creo que podríamos estar aquí 1000 horas. Yo me he quedado con muchas ganas de cosas. Pero... Una cosa que no hemos hecho es escuchar ningún sonido, ¿no? Es verdad. ¿Tienes algo? Entonces, bueno, yo tengo una montaña de cosas, pero... No, pero algo que me habías No, preparado pero, para ti. pero algo algo que no he hecho yo en realidad, sino que lo ha hecho el mundo, ¿no? El mundo es un mundo tan interesante que... Porque yo trabajo con grabaciones de ambientes sonoros, con grabaciones de cosas, no trabajo con instrumentos, o yo digo a veces que el mundo es mi instrumento, pero en ese sentido, ¿no? Y no es exclusivo mío, claro. Entonces, he trabajado mucho en selvas, y las selvas son ambientes increíbles, no solo por la diversidad y por todo lo que se conoce normalmente, por los documentales, sino por lo que no sale en los documentales, que es la inmensa cantidad de sonidos que hay para los cuales no hay atención posible en los documentales de naturaleza, que suelen ser segundos o microsegundos, ¿no? Y todos esos sonidos y toda esa increíble diversidad y complejidad de sonidos que existen en la selva proceden de fuentes no visibles. Es un ambiente naturalmente acusmático, es decir, un lugar en el que se escuchan montones de cosas todo el tiempo, pero no se ven las fuentes de los sonidos. Es un lugar increíble en ese sentido. Inquietante, ¿no? Porque no sabes de Bueno, dónde inquietante cuando uno viene. conoce... Si no sabes de dónde viene, estás todo el rato buscando, Bueno, cuando ¿no? conoces... Yo llevo muchísimos años en la selva, entonces al principio sí, ¿no? Pero cuando ya Bueno, por una parte, algunas cosas las conoces. Y por otra parte, te acostumbras a la idea de que hay cosas que pueden pasar, etcétera, ¿no? Entonces, no estás en vilo durante años, ¿no? Entonces, si queréis, pues yo tengo aquí algunos ejemplos de selva realmente increíbles. En el sentido sonoro, en el sentido de esa ausencia de la imagen, que, como digo, ocurre de forma natural. Uno escucha toda esta barbaridad de cosas y es incapaz de ver ninguna de las fuentes de esos sonidos, que es un poco lo inverso de los documentales de naturaleza, que también son muy excesivamente visuales. Vale, me parece muy bien acabar con sonidos. ¿Se podría bajar la luz a una penumbra? Y parar la proyección, pero no el sonido. No. ¿Quitar la proyección? Bueno, entonces, ¿Bajar esto? Sí. sí, pero ¿se puede mutear el proyector? A ver. Mutear el audio, pero el proyector no lo sé. Por ejemplo, esto es un fragmento de un lugar de la selva en Borneo, Mira, al principio de la noche. yo puedo poner la pantalla en negro, pero... Ponla en negro. ¿Cerramos los ojos? Sí.
A que tenéis muchas preguntas. A que ahora sí. Una fábrica, ¿no? ¿Qué? Una fábrica. Es una... Constante. Bueno, había varias constantes ahí. Dedos, sobre todo, ¿no? La mayoría son insectos diversos, ¿no? Hay insectos de los más agudos, de frecuencias más agudas, son esos insectos hoja que parecen que imitan las hojas. Hay muchísimas especies, ¿no? Distintas. Hay un montón de cigarras distintas. La mayoría de los sonidos constantes y más intensos de frecuencias medias, los que más se oyen, son diferentes tipos de cigarras. Y ese que es como una especie de trompeta que aparece de vez en cuando, es una cigarra. En el sudeste de Asia hay muchas especies de cigarras con ese patrón de llamada, y son cigarras que... hay muchos tipos de cigarras que solo puedes escuchar su canto durante media hora, en una hora muy concreta, al amanecer o al atardecer, ¿no? O sea, marcan la transición de la noche al día o del día a la noche de una forma clarísima durante muy poco tiempo, ¿no? Y luego hay un montón de criaturas durante la noche. La selva es interesante sobre todo por la noche, ¿no? Que es cuando no se puede visitar en la mayoría de los parques nacionales y en los lugares donde suele ir la mayoría de la gente. Hay una evolución muy lenta de esos procesos de mezcla natural de todas esas diferentes capas sonoras, ¿no? Las diferentes, como es obvio, las diferentes especies reconocen sus cantos en diferentes, hablando de frecuencias y hablando del espectro, ¿no? Pues reconocen el espectro de frecuencias audible, el nuestro y el de todas esas criaturas, que es muy distinto, pues está en cierta medida compartimentado en diferentes capas que se pueden escuchar, ¿no? Hay un montón de insectos que escuchan ultrasonidos que nosotros no podemos oír, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso en muchos de los ecosistemas tropicales ocurre simultáneamente, ¿no? De una forma bastante increíble y, como decía antes, de una forma naturalmente acusmática, ¿no? Bueno, a mí me emociona muchísimo. No, pero tiene, ya para cerrar, y esto es porque se me ha olvidado decirlo y creo que es bastante importante, en teatro el sonido también nos permite convocar mundos, como en este caso, por ejemplo, ha hecho Francisco con la selva, mundos que si no es imposible de representar. Es verdad que con la literatura se puede hacer, no se dice la literatura es gratis, porque puedes escribir cualquier cosa y te coloca en ese mundo a través del cine, con dinero se puede hacer, porque te empiezas a viajar y a grabar en diferentes sitios. Pero el teatro siempre es esta caja negra que a través del sonido sí que te permite convocar muchos mundos y muchas realidades y enriquecer bueno, el discurso. Me ha gustado muchísimo que digas que el mundo es mi instrumento. Me ha gustado mucho. Y yo creo que... No solo mío, ¿eh? Sí, no, pero que aquí además se ha visto muy claramente. Yo ya, a título personal, ya te preguntaré cómo generas también todos tus tracks, porque he visto que tienes muchísima producción musical, tienes muchísimo. Y todo es a nivel de grabaciones del entorno, imagino, ¿no? Porque... Sí, como he dicho antes, mi trabajo procede, no genero sonidos electrónicamente de ninguna forma o con instrumentos, ¿no? Pero eso es una elección personal. Me inspira el mundo en todos los sentidos imaginables, ¿no? Y el sonoro claramente. Entonces todo lo que hago procede de grabaciones de sonido que hago yo, ¿no? Como esta. Bueno, es una manera de narrar el mundo y me parece muy interesante porque no es a través de la palabra. Otra lección aprendida del mundo es esa. Sí. El mundo fuera de nosotros tiene pocas palabras y, sin embargo, a cambio, tiene otras muchas cosas. Sí. Claro, pero esto sería un poco como una documentación, ¿no? Como una fotografía, y luego en sus conciertos Por supuesto. Esto es como... Bueno, como una dramaturgia que... Claro, luego si hay 8 pistas y una es de hielo rompiéndose tras la selva, de esto suenan los agudos, ya no reconoces las cosas, ¿no? Y ya empiezas a irte a otro sitio. Bueno, pero sí, totalmente. Me interesa mucho porque es una manera de poner en valor también a nivel teatral que no solo se dice a través de la palabra. Ya está, ¿no? Venga. Gracias por venir. Agradecida y emocionada.